Hola, muy buenos días. Les doy también la bienvenida a Calvary Culiacán Este. Sean todos bienvenidos, especiales los que nos visitan por primera vez. Bienvenida también por allá atrás. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Es un gusto. Yo soy Pastor Jesús, para los que no me conocen. Bueno, soy Jesús, soy pastor de esta iglesia. Entonces, te doy la bienvenida a Calvary Culiacán Este. Qué bueno que viniste el día de hoy, que te diste la oportunidad de venir a escuchar la palabra de Dios. Y hoy es un día muy especial porque no solamente vamos a tener la palabra, sino que también vamos a tener bautizos. Entonces, estamos muy felices, estamos muy contentos por estar viendo el fruto de lo que Dios está haciendo aquí en Culiacán, en Calvary Este. Y pues la gran felicidad es que no solo vamos a celebrar los bautizos, sino que los vamos a hacer allá en Altata, vamos a hacer en la playa. Entonces estamos todos invitados. Lástima que a Rosy no le tocó, ella fue la que aquí en el salón fue, pero bueno, esta vez van a ser en Altata porque no vamos a estar solos, vamos a estar con la iglesia de Calvary Sur. Entonces la cita es a las 2:30 p.m. Ya les mandamos la ubicación por WhatsApp. Si todavía no la tienes, te la hacemos llegar. Y si no tienes cómo desplazarte hacia allá, pues quédate y al final vemos cómo nos organizamos para que todos podamos ir, para que eso no sea un impedimento. Si no tienes forma de desplazarte para allá, pues haznoslo saber y nos ponemos de acuerdo para todos juntos poder ir. Recuerda, no es una invitación solo para los que se van a bautizar, sino para toda la iglesia, para que juntos como iglesia los animemos, los apoyemos y podamos pasar un buen tiempo. El único requisito, si quieres ir, es que lleves algo para que puedas compartir con los demás, que lleves algo de alimento para poder compartir con otros, ¿sale? Y además, si te vas a bautizar hoy, te vamos a dar una playera, así como la que traigo el día de hoy. Te la vamos a dar allá, para que no se te vaya a olvidar por acá. Entonces, va a ser un día muy especial y nos vamos a gozar de lo que Dios tiene el día de hoy para nosotros. ¿Sale? Entonces ahí está la invitación y pues vamos a continuar con el mensaje de hoy. Entonces, si traes una Biblia, por favor, ábrela en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, te recuerdo en Calvary Culiacán estudiamos la Biblia verso a verso. ¿Qué significa? Que tomamos un libro de la palabra, una carta o un evangelio y lo empezamos a estudiar desde el capítulo 1, verso 1 hasta el final, hasta donde termine. Y de esa forma es como sabemos que Dios va a hablar a nuestras vidas, siendo sistemáticos en el estudio de la palabra. Entonces te invito, ya estamos en el capítulo 19 del libro de Hechos, así que abre tu Biblia ahí y en lo que tú vas abriendo tu Biblia, quiero comentarte algo respecto a un tema que ha estado muy de moda últimamente, las famosas vacunas contra el COVID, ¿verdad que sí? Han sido muy famosas y han sido muy polémicas. Hay tantos laboratorios que ya uno no sabe ni de cuál le va a tocar, ¿verdad? Sin embargo, lo que más ha sonado son los posibles efectos secundarios o reacciones adversas que podrías tener, ¿no? Y de repente escuchas por aquí o escuchas por allá que a alguien se le enchuecó la cara, que alguien se desmayó, que a alguien lo tuvieron que llevar al hospital. Total que escuchamos un caos y muchas cosas, pero a veces no nos cercioramos de que sean ciertas. Lo que sí es verdad es que muchos medicamentos, muchas medicinas, incluso vacunas, producen ciertas reacciones que pueden parecer adversas, pueden parecer contrarias, que en lugar de que te esté beneficiando, parece que te está perjudicando de cierta manera, ¿no? Y en las vacunas, por ejemplo, es algo normal tener un poco de fiebre, tener un poco de cansancio, de dolor de huesos, pero es parte de la misma reacción a las vacunas. Pues bien, si alguna vez has tenido algún síntoma, alguna reacción, algún tipo de medicamento, piensa en eso. En lugar de tal vez tú creas que te ibas a sentir bien, tal vez te terminaste sintiendo peor. Pero al final de cuentas, estoy seguro que ese medicamento surtió efecto y pudiste recuperarte de esa enfermedad que tenías. Bien, ¿por qué decimos esto? Porque en el estudio de hoy vamos a ver un caso similar. No se trata de un medicamento, sino se trata de que algo bueno, un avivamiento, un despertar de una ciudad entera por la palabra de Dios. Estaban siendo vidas transformadas, había personas siendo alcanzadas. De repente parece que eso que parecía muy bueno, empezaron a suceder cosas malas alrededor. Y no tanto de los creyentes, de las personas que estaban siendo convertidas, sino de lo que había alrededor, de las personas que estaban en contra, y empezaron a armar un alboroto. Un hombre, que vamos a ver se llamaba Demetrio, empezó a hacer un caos y fue escalando hasta llegar con las autoridades y se hizo todo un alboroto, se hizo todo
un escándalo. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de esas reacciones adversas cuando Dios empieza a transformar vidas. Cuando hay un avivamiento en tu casa, hay un avivamiento en tu vida, en tu corazón, y empiezas a gozarte, pero de repente empieza a haber situaciones adversas, empieza a haber situaciones que tú no sabías que venían incluidas, ¿verdad? Que podían suceder, principalmente de las personas que están a tu alrededor, que no están contentas con los cambios que están viendo en ti. Entonces, si estás tomando notas, el título del día de hoy es Reacciones adversas, y vamos a estar viendo el efecto inesperado en el avivamiento. Reacciones adversas, el efecto inesperado en el avivamiento. Te invito a que si vienes acá puedas traer una libreta, puedas tomar notas para que puedas recordar lo que Dios está hablando a tu vida. Es muy importante que puedas tomar notas del sermón y más adelante las puedas estar estudiando. Entonces vamos a ver reacciones adversas, el efecto inesperado en el avivamiento. Y en este mensaje vamos a encontrar 3 síntomas de una reacción adversa al avivamiento. Sé que suena un poco largo, pero ahorita lo vamos a ir poco a poco. ¿Está bien? Vamos a encontrar 3 síntomas de una reacción adversa al avivamiento. 3 cosas que te pueden ocurrir cuando Dios está haciendo algo a tu vida. 3 cosas adversas que pueden ocurrir en tu vida cuando Dios está haciendo algo bueno en ti. Bien, entonces te decía, abre tu Biblia, Hechos capítulo 19. Hoy vamos a terminar de estudiar el libro 19 y nos quedamos en el verso número 21. Y vamos a empezar leyendo desde el verso 21 hasta el verso 27. Y mira el alboroto que se va a armar aquí en la ciudad de Éfeso. Dice lo siguiente, verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este vuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces tenemos esta primera porción y vemos que inicia de la siguiente manera, verso 21, pasadas estas cosas. Entonces desde ahí nos está ligando directamente a lo que había estado ocurriendo en la ciudad de Éfeso. ¿Alguien se acuerda? Si veniste las semanas anteriores, ¿qué estaba ocurriendo ahí en esa ciudad de Éfeso? ¿Recuerdas? Pablo llevaba ya 2 años predicando en esta ciudad. Primero empezó en la sinagoga, pero lo corrieron, lo desterraron, no lo querían ahí. Y Pablo se fue a una escuela de uno que se llamaba Tirano. Y ahí en esa escuela estuvo por espacio de 2 años predicando la palabra. Muchas personas se estaban convirtiendo, muchas personas estaban viniendo al arrepentimiento. Y se empezó a ver un fruto, no solamente en lo que era Éfeso, sino que en toda Asia, en toda la región de Asia, se empezó a ver un avivamiento. De hecho, decían esos versos anteriores que en toda Asia se escuchó acerca del Evangelio. O sea, en todas partes se escuchó acerca del Evangelio. Desde el lugar donde estaba Pablo, desde Éfeso, se esparció completamente el Evangelio. Y no solamente decía eso, sino que también están ocurriendo milagros extraordinarios. ¿Te acuerdas? Si decíamos de por sí un milagro ya es algo increíble, ahora imagínate cómo es un milagro que es extraordinario. O sea, es un milagro de milagros. Es algo sorprendente y todo eso estaba pasando ahí en la ciudad de Éfeso. Incluso al final de los versos decía que había magos que estaban viniendo al evangelio y estaban empezando a deshacerse de sus libros de hechicería. Entonces, gente que estaba perjudicando a la ciudad terminó por reconvertirse y venir y ser una bendición para todos los demás. En pocas palabras, lo que estábamos viendo era un avivamiento en la ciudad de Éfeso. Estábamos viendo un despertar por el Señor ahí en esa ciudad que era tan importante para la región de Asia. Entonces, en medio de eso, en medio de esas personas encendidas por el evangelio,
es que ocurre esto que estábamos viendo. Y lo primero que vemos es que Pablo empieza a hacer planes. Dice verso 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces vemos que Pablo estaba teniendo un gran ministerio en Éfeso y de repente dice, bueno, pues yo ya me voy a ir, voy a hacer planes y me voy a ir a otro lugar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Seguramente nos hubiéramos quedado ahí, ¿verdad? Estás viendo que están muy bien las cosas, todo va adelante, ¿por qué te tendrías que ir? Pero Pablo era alguien que no se dejaba guiar por lo que sus ojos veían. Pablo se dejaba guiar por el Espíritu. Entonces si el Espíritu le decía, ¿sabes qué, Pablo? Es tiempo de que tú te vayas. Entonces Pablo obedecía y se iba de esa ciudad. Lo vemos ahí, decía que Pablo se propuso en espíritu querer ir a otros lugares. Entonces debemos ser guiados por el Espíritu y no ser guiados por resultados. Si las cosas van extraordinarias, no por eso nos vamos a encasillar ahí, vamos a querer estar siempre allí. Y si las cosas a veces no van tan bien, tampoco es algo por lo que nos deberíamos de guiar. Entonces debemos ser guiados por el Espíritu. Es lo que Pablo hacía en estos primeros versos. Incluso es algo que la misma enseñanza de Jesús siempre nos lo dejó claro y la misma palabra nos los dice. En Proverbios nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces no te fíes de ti, porque tú te puedes ir por lo que tus ojos ven, por los resultados que puedes estar obteniendo. Tampoco te fíes por tus sentimientos, porque te creas que te sientes bien ahí donde estás o te estás sintiendo muy mal. Recuerda también en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, la forma en la que debemos guiar nuestra vida es a través del Espíritu y no a través de resultados. Eso es lo que estaba haciendo Pablo ahí en Éfeso. Ya estaba haciendo sus planes para seguir adelante. Sin embargo, en ese gran avivamiento no tardó en llegar la oposición. No tardó en que empezaron a levantarse personas en contra. Mira lo que dice verso 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y ya hemos visto esta frase que dice no pequeño, ¿no? Un disturbio no pequeño quiere decir un gran disturbio. Hubo un gran disturbio en la ciudad de Éfeso. Hubo personas que se alborotaron, que hicieron un escándalo, y ahorita vamos a ver de qué se trató este escándalo. Pero dice ahí que fue acerca de qué. Dice, no pequeño, acerca del camino. ¿Qué es esto del camino? Ya lo habíamos visto en Hechos capítulo 9, ya hace varios meses, pero cuando la Biblia se refiere a los del camino, se está refiriendo a los creyentes, a los que iban en el camino de Jesús, a los que seguían las pisadas de Cristo. Entonces, ser alguien del camino es ser un creyente, ser un cristiano. Entonces, el disturbio que hubo era referente a los cristianos, referente a los creyentes, a lo que ellos estaban haciendo en esta ciudad. En Hechos 9, Pablo pide cartas para poder apresar a los del camino. Antes de su conversión, Pablo, su intención era acabar con los del camino. Y ahora de nuevo quieren acabar con los del camino, pero ahora Pablo es el del camino. Qué curioso, ¿verdad? Cómo se voltearon y se invirtieron los papeles. Ahora Pablo es el perseguido. Pero ¿cuál era el problema? ¿Qué problema tenían los hombres de esa ciudad con las personas del camino? ¿Qué era lo que estaba pasando? Decía más adelante que había un hombre, un platero llamado Demetrio, que fíjate cuál era su oficio. Él se dedicaba a la fabricación de templecillos de Diana. Es como lo describe aquí. Y ya lo dijimos la semana pasada, Diana era la diosa de la ciudad de Éfeso. Diana era conocida para los romanos y Artemisa era conocida para los griegos y era la diosa de la fertilidad. Entonces, ahí en Éfeso estaba el templo más grande del mundo dedicado a Diana. De hecho, era tan importante, ahí tienes una reconstrucción de cómo sería ese templo de Éfeso, que era conocido, bueno, actualmente es conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínate, era tan impresionante ese lugar que ahora es reconocido de esa manera. Era algo muy increíble de ver. Desgraciadamente, pues fue destruido, desgraciadamente como obra arquitectónica, ¿verdad? No como lugar de adoración. De la belleza que tenía fue destruido y pues solo quedan estas reconstrucciones. Pero ¿qué hacía este hombre? ¿Qué hacía Demetrio? Él era platero, entonces se dedicaba a trabajar con la plata y hacía templos
chiquitos. Hacía pequeñas reproducciones de ese templo y los vendía. Era como hacer pequeños souvenirs. Entonces, Éfeso era una ciudad muy importante, había mucho comercio, venía mucha gente y este hombre pues se dedicaba ahí a los souvenirs. Tenía su tiendita allá afuera del templo de plata don Demetrio y iba la gente y le compraba los templecillos de Diana. Como seguramente tú alguna vez has ido a un lugar turístico y siempre hay el recuerdo, ¿no? El souvenir de algo así característico del lugar. A donde vayas hay algo así característico de ese lugar. Y pues eso era lo característico de Éfeso, el templo de Diana. Pero ¿esto qué tiene que ver con los creyentes? ¿Qué tiene que ver con los del camino? ¿Por qué se enfureció tanto? Fíjate cuál fue el motivo de que él se enfureciera. No solo hacía estos souvenirs, sino que les sacaba mucha ganancia. Dice al final del verso 24, daba no poca ganancia a los artífices, es decir, a los obreros, a los que al final de cuentas los terminaban fabricando, les iba muy bien, ganaban muy bien. Había mucha retribución de esto. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Al final de cuentas, las personas que estaban siendo convertidas, los que antes adoraban a la diosa Diana, a la diosa Artemisa, empezaron a dejar esas costumbres. Se dieron cuenta que solo debían adorar a un Dios, que solo a Jesús le debían la adoración. Entonces dejaron a Diana y empezaron a voltear hacia el Señor, hacia Dios. Y el negocio de este hombre se le vino abajo. Entonces de repente ya no vendía los templecitos, ya nadie los compraba, se le fue subiendo el inventario, ya no había circulación de efectivo y eso fue un problema, ¿no? Eso lo hizo enfurecer. ¿Y qué hace? Junta todo el gremio, junta a los artesanos, junta a otros plateros. Dice ahí, verso 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo. Entonces, juntó a todos y les dio un discurso de lo que tenían que hacer, de que tenían que tomar cartas en el asunto acerca de estas personas que se estaban aprovechando y que los estaban dejando en la ruina. Y su discurso hablaba de lo siguiente, verso 25 y 26. Varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo en Éfeso era muy notorio, todos se estaban dando cuentas. Pero Pablo, más que atacar el templo de Diana, más que decir no le rindan culto a esta diosa, lo que hacía era enfocarse en lo que Cristo había hecho en la cruz. Él se enfocaba en el Señor y eso abría los ojos a las personas y se daban cuenta que lo que estaban haciendo con Diana estaba equivocado. Entonces este hombre levantó ese celo hacia lo que Pablo estaba haciendo. Sin embargo, ese era su interés, su negocio se estaba viendo abajo, pero para que todos le hicieran caso, para que todos lo voltearan a ver, hace lo siguiente en el verso 27. Mira lo que dice, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Viste lo que hizo? Disfrazó sus intereses, que se le estaba yendo abajo el negocio, con un interés civil, con el interés de nuestra gran diosa, el gran templo que tenemos, se está viniendo abajo, lo están desacreditando. El gran interés de la ciudad de Éfeso se les estaba cayendo. Entonces, de esa forma, está intentando levantar personas que lo sigan y que se levanten en contra de Pablo. Pero su verdadero interés era lo económico. Entonces, de esta manera empezó el disturbio en la ciudad de Éfeso. A raíz del rechazo de los plateros al cambio que Dios estaba haciendo en esta ciudad, al avivamiento que estaba trayendo en esta ciudad. Y sabes que aquí vamos a encontrar entonces el primer síntoma de una reacción adversa al avivamiento. Y eso es aversión. La aversión es el rechazo, es ir en contra de lo que Dios está haciendo, de lo que el Señor está haciendo en la vida de otros. Es negarlo y querer hacer algo para impedirlo, para dejar que Dios ya no esté trabajando más en la vida de otros. Ese era el plan de Demetrio. Eso es lo que este hombre quería hacer. Quería impedir que las personas siguieran convirtiéndose, que siguieran siendo usadas por Dios y dejando de adorar a esa falsa diosa que era la diosa Diana.
Entonces decíamos que el verdadero problema de este hombre era no era el desprestigio a su diosa, sino que era el desprestigio hacia su bolsillo, ¿no? Se estaba quedando sin dinero. No tenía nada, ya no tenía nada en los bolsillos, y los cristianos, los del camino, estaban interfiriendo con sus planes. Los creyentes se volvieron un mal negocio para este hombre. Ya no eran rentables. Y ¿sabes qué? Los creyentes somos un mal negocio. Para todas esas actividades lucrativas, a veces terminamos siendo un mal negocio. ¿Por qué? Porque ya no nos llama la atención. Ya no nos llama la atención tener el auto último modelo. Ya no te llama la atención tener el último modelo de teléfono. Ya no te llama la atención tener ropa fina. Entonces, todas esas cuestiones tan banales, de repente dejan de interesarte, ¿no? Y las dejas por un lado. Y obviamente los que se dedican a eso, pues no están contentos. Y en este negocio no estaban contentos. Toda esa clase de negocios lucrativos y adictivos se estaban apagando en la ciudad de Éfeso. Y es algo que ocurre. Cuando el Señor trae un avivamiento a una ciudad, esa clase de negocios, esas clases de industrias se empiezan a apagar por completo. De hecho, ocurrió algo similar en una ciudad de Guatemala hace aproximadamente unos 30, 40 años. Hay una ciudad en Guatemala que se llama Almolonga. ¿Alguna vez alguien escuchó acerca de eso? Hubo un avivamiento en esa ciudad. Se piensa que entre el 80 y 90% de la población se convirtió al cristianismo. Entonces todos los negocios que eran lucrativos, todos los expendios, los prostíbulos, las cantinas, todo se vino abajo. Y la gente, los dueños de esos negocios se enfurecieron. Pero es lo que pasa cuando el Señor trae un verdadero avivamiento. Te puedes dar cuenta de lo que verdaderamente es importante. Entonces, tienes que saber esto. Cuando tus convicciones empiezan a interferir con los planes de alguien más, vas a encontrar aversión, vas a encontrar oposición. Van a querer impedir que Dios continúe actuando en tu vida. Jesús lo experimentó en su ministerio. A Jesús constantemente tuvo una oposición. ¿Recuerdas? Los escribas constantemente se estaban oponiendo a él. ¿Por qué? Porque iba en contra de sus planes, iba en contra de sus intereses. ¿Recuerdas cuando fue al templo y estaban vendiendo animales para sacrificios? Cómo Jesús se enfurece, les terminó el negocio en el templo y ellos se enfurecieron y lo quisieron matar. Incluso algunos comentaristas dicen que el mismo Judas, el que lo traicionó, fue porque no cumplió con sus intereses, porque Judas esperaba a un Mesías libertador, a un Mesías que viniera y derribara el yugo los librara del yugo de los romanos. Entonces cuando no vio que Jesús cumplió con eso, se fue en su contra. Entonces cuando tus convicciones empiezan a cambiar, empiezas a vivir diferente, va a haber gente que no va a estar de acuerdo, va a haber gente que se va a molestar y te van a decir: ¿y por qué tú ya no haces esto? ¿Y tú por qué ya no sales con nosotros por las noches? ¿Por qué tú y yo ya no podemos tener las mismas conversaciones de antes? Y empiezan a haber problemas, empiezan a haber situaciones que empiezan a causar esos roces, empiezan a causar esa aversión. Y sabes que muchas veces no es directamente contra Jesús. En este caso no era directamente contra Jesús, era con lo que estaba causando acerca de Diana. Entonces a veces no te van a decir nada que tú vengas a la iglesia. Te van a decir: está bien, pero no dejes esto otro que ya estabas haciendo. No dejes la forma en la que vivías antes. Está bien, tú ve a la iglesia, todo bien, pero sigue de la misma manera en que estabas antes, porque si no, causa esa aversión. Es más, ¿por qué te vas a bautizar? ¿Por qué te quieres bautizar? Está bien que vas a la iglesia, pero no te bautices. ¿Para qué vas a hacer eso? Entonces empieza a ver esa clase de roces que te quieren impedir que tú sigas avanzando. Quieren impedir la obra que Dios está haciendo en tu vida. Y mira qué argumento tan barato usaba este hombre. Verso 27 al final dice: y viene, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien veneran toda Asia y el mundo entero. Les sacaban el argumento de: pero todo el mundo lo hace. ¿Por qué tú no lo vas a hacer? ¿Por qué los cristianos no van a adorar a Diana si todo el mundo lo hace? Es como de chiquito, cuando tu mamá te decía: y si todo el mundo lo hace, tú también te vas a hacer eso. Si todos se avientan de un precipicio, tú también te vas a aventar. Es lo que estaba diciendo este hombre. ¿Por qué ellos no lo hacen si todo el mundo lo está haciendo? Tú no te tienes que dejar llevar por lo que todo el mundo está haciendo.
Bien, vamos a continuar leyendo del verso 28 al 34. Mira lo que sucede a continuación. Dice lo siguiente: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces, hasta ahí. Entonces, el discurso de este hombre Demetrio tuvo un efecto, ¿no? Tuvo un efecto en toda la ciudad, y todos los efesios, dice la palabra, que se llenaron de ira, es decir, se enfurecieron por lo que estaba haciendo Pablo y se lanzaron hacia el teatro. Alborotó a toda la ciudad, todos se pusieron de pie y empezaron a caminar juntos y trataron, primero, se fueron seguramente en busca de Pablo, fueron a buscar a Pablo porque él era el del problema, pero como no lo encontraron, se llevaron a sus amigos y compañeros. Dice la Biblia que se llevaron a Gayo y Aristarco, a estos 2 colaboradores de Pablo, y se los llevaron al teatro de la ciudad. Y este teatro de la ciudad era un lugar amplio, era un espacio abierto, en donde cabían alrededor de casi 25,000 personas. Imagínate, 25,000 personas, toda la ciudad de Éfeso se reunió allí para ir en contra de Pablo y lo que Pablo estaba predicando. Y a pesar de ver esta escena, a pesar de ver a 22,000 personas ahí, Pablo tiene ganas de salir y darles la cara. ¿Viste lo que dice verso 30 y 31? Dice: y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Gracias a Dios por esas personas que están alrededor de Pablo, ¿verdad? Seguramente si Pablo salía, iban a acabar con su vida. Pero fueron prudentes e impidieron que Pablo saliera a hacer una discusión sin sentido hacia el teatro. Entonces, en el teatro continuó la discusión, pero era una discusión sin sentido. Dice verso 32: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces, de las 22,000, 25,000 personas que había ahí, la mayoría no sabían ni por qué. Simplemente vieron el alboroto, vieron la gente y dijeron: pues vámonos ahí a ver qué están dando, ¿no? Dicen, cuando es una multitud de gente, dices, a ver qué están regalando, ¿no? Entonces, estos vieron a esta gente y se sumaron y juntos llenaron todo este lugar. Y no sabían ni por qué, no sabían ni quién era Pablo, ni qué estaban reclamando, no sabían ni qué era el camino, pero ahí estaban haciendo bola, haciendo una mancha grande. Y eso, obviamente, entre más personas, pues más intimidados se sentían los creyentes. Imagínate ser Gayo o ser Aristarco. ¿Cómo te sentirías? O sea, tú ni eras, ¿no? Tú eras el amigo y te terminaron llevando a ti. Pero, sin embargo, vamos a ver que Dios los protege. Entonces, no tenían ni idea, pero están haciendo un montón. Y en lo que ocurría eso, se menciona un tal Alejandro, verso 33 y 34. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces, ¿quién era ese Alejandro? No lo sabemos, solo dice que era un judío, pero tiene que quedar claro esto: este hombre Alejandro no salió a defender a Pablo. Este hombre Alejandro salió a defender a los judíos, porque era común en ese tiempo que confundieran a los cristianos con los judíos, porque muchos cristianos eran judíos. Entonces, aquí este hombre Alejandro, los judíos están viendo que están también contra ellos y lo avientan así como: órale, tú ve y defiéndonos y di algo al respecto. Entonces, este hombre sale, pero con la intención de decir: hey, nosotros no somos como Pablo, nosotros no estamos con él. Pero ni siquiera lo dejaron hablar. Cuando se dieron cuenta que
que era judío, dice que gritaron por casi 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Imagina 25,000 personas gritando por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Lo dices muy fácil, ¿no? Grande es Diana de los Efesios, pero imagínate estar escuchando lo mismo durante 2 horas. Realmente intentaron intimidar, intentaron imponer eso que ellos creían, como si de tanto gritarlo se fuera a hacer una realidad. Como si de tanto decir, grande es Diana de los Efesios, iba a bajar la tal Diana y iba a decir, sí, yo soy grande y aquí estoy y yo soy quien manda aquí. Pero estuvieron esas 2 horas y nada de eso ocurrió. Y estuvieron 2 horas intentando intimidar a los creyentes, intentando intimidar a los del camino, intentando imponer lo que ellos creían sobre los otros. Creían que por gritar más alto lograrían al final imponer sus ideas. Y sabes, aquí vamos a encontrar entonces el segundo síntoma de una reacción adversa al avivamiento. Y eso es imposición. Imposición. Van a tratar de imponer las ideas, van a tratar de imponerte sus ideas, sus pensamientos, para que tú los aceptes. Hay un dicho por ahí que dice que si no puedes con el enemigo, únetele, ¿verdad? Pero ahí querían que se unieran, pero para este lado, ¿no? Está bien, no podemos contra Pablo, Gallo, Aristarco y compañía, entonces mejor vamos a ver si los podemos hacer para acá. Vamos a ver si de tanto gritar Diana es grande es Diana de los Efesios, ellos lo van a pensar y van a decir, yo creo que sí, yo creo que Dios no y Diana sí, y iban a venir con ellos. Pero no fue así. Otra vez, no porque lo griten más alto o porque lo griten por más tiempo, sus ideas se iban a volver una realidad. Si lo piensas, es absurdo. Estaban defendiendo una diosa que, si se supone que es una diosa, debería ser capaz de defenderse sola, ¿verdad? Debería de poder ser capaz de ella misma arreglar los asuntos que estaban ocurriendo ahí. Pero era absurdo. Estaban tratando de defender a una diosa que no tenía vida, que estaba muerta. Era una lucha absurda, eran unos gritos absurdos. Y muchas de las luchas que se hacen hoy en día, las luchas que más ruido hacen, suelen ser luchas absurdas, luchas sin sentido, que no van hacia ningún lado. ¿Cuántas luchas no hemos visto, cuántas manifestaciones no hemos visto en los últimos meses? Aún a pesar de la pandemia, están las manifestaciones en pro del aborto, en pro de un montón de cosas que al final terminan diciendo esas luchas son absurdas. Ya ni siquiera sabes cuántas letras son, ¿no? Ya ni las puedes mencionar de tantas letras que son. Si te das cuenta, es una manera de actuar como es un berrinche. Estás haciendo un berrinche. Es solo gritar por gritar, sin ningún sentido. Es como cuando mi niña pequeña grita. En realidad, cuando grita no puedo ni siquiera entenderle de que solo está molesta y está gritando. Necesito calmarla para poder escuchar y entender lo que ella me quiere decir. Esos hombres nada están gritando sin sentido. Si tú quieres generar un cambio, si tú quieres que se pueda aceptar tu manera de pensar, no lo vas a lograr a través de los gritos. No lo vas a lograr a través de estar como merolico diciendo una frase una y otra vez. Esa no es la manera de generar un cambio. La manera de generar un cambio es a través de tu manera de vivir. Es en el día a día, con el ejemplo que tú puedas mostrar a otros. ¿Recuerdas por qué se empezó todo esto? No fue porque Pablo salió a la calle y dijo que ya no sirvieran adoración a Diana. El problema de esto fue porque Pablo estaba transformando vidas a través del mensaje. Entonces las personas, cuando cambiaban su vida, dejaban esa clase de cosas, dejaban ese estilo de vida y cambiaban por completo. Eso fue lo que generó un cambio. Cuando recibieron el evangelio es cuando hubo un cambio en su vida, no a través de simplemente imponerlo. No le podemos imponer el evangelio a nadie. Se tiene que recibir. Tienes que recibirlo, tienes que aceptarlo, tienes que creerlo y entonces la vida de las personas va a cambiar. Eso es lo que hizo Pablo. No hizo una campaña de desprestigio contra Diana. Él simplemente predicó a Cristo y uno a uno los dioses falsos fueron cayendo. Por eso aquí lo que tenemos que enfocarnos es en predicar a Cristo, en predicar su palabra. No en quitarte ideas erróneas que puedas tener en la cabeza. Cuando vienes a la luz, todo lo que estaba mal se va a empezar a ir, va a empezar a salir poco a poco. Entonces, nuestra manera de manifestarnos no es a través de
de campañas, de huelgas, no es a través de hacer cruzadas en contra de algo. Lo que necesitamos es empezar a proclamar que Cristo es Rey. Y si proclamas que Cristo es Rey, si proclamas que Cristo es Rey de tu familia, empiézalo a hacer una realidad. Empieza a vivir como si en verdad Él fuera el Rey, como si Él fuera el líder de tu hogar. Y vas a ver cómo va a empezar a haber una transformación. Incluso a Jesús le intentaron imponer ciertas ideas. En Juan 6:15 dice lo siguiente: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Incluso a Jesús intentaron hacerlo rey de los judíos en un momento en específico. Intentaron imponerle las ideas que ellos tenían, pero Jesús dijo: no es el momento, no es de esta forma, y se retiró. A ti también van a intentar imponerte ciertas ideas, ciertos pensamientos, pero esa no es la manera, no es a través de simplemente con palabras. El cambio no se produce por cuán alto grites el mensaje, sino qué tan profundo sea que tú puedas arraigar ese mensaje en tu corazón. Si en verdad lo puedes atesorar adentro, es cuando va a haber un cambio real en tu vida. Vamos a terminar leyendo del verso 35 al verso 1 del capítulo 20. Dice lo siguiente: entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces, así termina el capítulo, y si te das cuenta, así como se encendieron, se apagaron. Así como estuvieron de una, convocaron a todo el teatro, a toda la ciudad, con un solo discurso de un hombre con autoridad, se deshizo totalmente. Ya no hubo más problema, y ya no hubo más pleito hacia Pablo. Tuvo que aparecer este hombre que menciona la Biblia, el escribano. ¿Quién era este escribano? El escribano era el secretario de la ciudad. Era la persona que estaba a cargo. Era como el alcalde de la ciudad. Entonces tuvieron que venir las autoridades para poder dar calma a la situación. Tuvo que venir un político, ¿no? Siempre los políticos saben muy bien qué decir. Entonces tuvo que venir este político, este alcalde, para poder enfriar las aguas. Primero los dejó hablar, deja que se desahoguen, deja que saquen todo lo que traen adentro, y ya luego entonces es cuando habló y los calmó a todos. Y fíjate, su discurso constaba en 4 puntos. Lo que este hombre estaba diciendo, el escribano, tenía 4 puntos. Número 1, que los gritos que estaban haciendo estos hombres eran totalmente innecesarios. Los gritos de grandes Diana de los Efesios eran innecesarios, porque al final era de todos conocidos que adoraban a esa diosa. O sea, ya sabíamos que Éfeso es la ciudad de Diana. ¿Para qué están gritando? Es algo totalmente innecesario. Número 2, enfatiza que Pablo y por tanto sus colaboradores no habían cometido ningún delito. No había razón de que los estuvieran acusando, porque de nuevo su predicación no era en contra de Diana, sino que la transformación que venía hacía que dejaran a Diana. Entonces no había razón de acusarles de nada. Número 3, si en verdad tenían un problema contra Pablo, había formas y modos de resolver las cosas. La manera correcta no era a través de armar un tumulto, sino que había asambleas, había personas encargadas de poder resolver estos conflictos, y esa no era la manera correcta. Y número 4, tal vez la más importante, y por lo que tuvo que hablar este hombre, es que si continuaban ese alboroto, iban a venir la autoridad romana. Iba a venir el imperio romano y los iba a callar con la fuerza.
porque sabemos que al Imperio Romano no les gustaban esa clase de alborotos, les gustaba tener todo en orden. Entonces, si estaban haciendo este alboroto, pronto iba a llegar a oídos de Roma, iban a venir y los iban a calmar. Los romanos eran muy rígidos en ese aspecto. Entonces, así como se encendieron, rápidamente se apagaron. Y con unas cuantas palabras un hombre pudo calmar totalmente la discusión. Y ahí vamos a encontrar entonces el tercer síntoma de una reacción adversa al avivamiento. Y eso es disipación. El conflicto que tienes, las personas que están en tu contra, no van a estar para siempre. No va a ser eterno esa posición en contra. Fíjate, el mensaje de los plateros parecía poderoso y agresivo. Parecía intimidante. Eran 25,000 personas en su contra. Pero con unas simples palabras se disolvió. En el fondo, ese mensaje no tenía esencia, no tenía peso, no tenía cimientos. Se derrumbó como si nada. Ahora te preguntaría, ¿quién en la actualidad adora a Diana de los Efesios? Es más, ¿la habías escuchado antes del día de hoy? ¿Conocías quién era Diana de los Efesios? No, pues por la Biblia, ¿no? Por el mensaje que ya venía aquí. Pero fuera de la Biblia, ¿conocías a Diana de los Efesios? ¿En dónde están esas 25,000 personas que le adoraban? ¿En dónde está todo ese escándalo que había acerca de esta diosa? Al final las palabras de Pablo tuvieron razón. Era una diosa hueca, no era una diosa viva. Y ahora no hay nadie en la actualidad que adore a Diana de los Efesios. Bueno, tal vez por allá en algún rincón del mundo haya un loco despabilado que sí le rinda adoración, ¿verdad? Pero ya no es algo común que se puede ver hoy en día. Pero ¿cuántos hoy en día sirven a Dios? ¿Cuántas miles de personas y millones de personas están rendidas sus vidas hacia Jesús y le adoran y se congregan? ¿Cuántas iglesias no hay que están ahorita en una reunión adorando a Dios? En realidad el mensaje que perseveró era el mensaje que verdaderamente podía transformar vidas. Era el mensaje que era más allá de simples palabras, de simples gritos, de palabras vacías, sin ningún trasfondo. Tarde o temprano todos los alborotadores van a ceder. Tarde o temprano todas esas voces que te molestan van a ser silenciadas, se van a callar. ¿Cuándo? Pues no lo sé. No te puedo decir, cada caso es específico. Puede ser días, puede ser semanas, puede ser meses, puede ser años. No sé cuándo va a dejar esa opresión, esas personas que están en tu contra, pero un día va a terminar, un día se va a acabar. Y si no es en esta vida, tal vez sufras persecución hasta la muerte, pero comparado con la eternidad que te espera, no hay punto de comparación, no es nada. Puedes sufrir toda una vida, pero no es nada comparado con la eternidad que te espera, con la gloria que te espera. Entonces lo que puedas padecer aquí no se compara con lo que vendrá. Así que resiste, no cedas, no dejes que otros se impongan, resiste. Sé como Pablo que le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:6, Pablo ya sabía que su tiempo había llegado y le dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces sé como Pablo, no cedas a las opresiones, no cedas a las imposiciones, mantente firme, mantén tu fe, y un día serás recompensado, un día vas a tener la corona de justicia. Bien, el día de hoy hemos visto 3 síntomas de una reacción adversa al avivamiento. Número 1, aversión. Número 2, imposición. Y número 3, disipación. Recuerda, si estás pasando hoy por un momento difícil, si tu misma familia está en tu contra, si están tratando de imponerte ciertas ideas, ciertos pensamientos, resiste, aguanta, porque va a llegar el tiempo en que eso se va a calmar. Cuando vean el cambio genuino en ti, cuando vean que esto es un cambio para bien, que tu vida ha sido bendecida, que tu vida está llena de gozo, poco a poco esas voces que están molestando, que te están presionando, poco a poco van a ir disminuyendo. Te repito, no sé cuándo, pero un día va a llegar y un día te vas a poder gozar. Mientras tanto, resiste, aguanta ahí donde estás. Bien, vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que has hablado tú hoy a nuestra vida. Gracias, Dios, porque sabemos que si tú estás haciendo algo en nuestra vida, Dios, debemos esperar cierto padecimiento, debemos esperar cierta persecución. Podemos esperar que no todos van a estar de acuerdo, Señor. Así que el día de hoy, Señor, te pido, si hay alguien aquí que ha estado pasando esas dificultades, ha tenido una vida difícil, Dios, si su misma familia está en su contra, hoy te pido que tú los puedas fortalecer, Señor. Que tú hoy nos puedas fortalecer, que tú puedas ser nuestro escudo, que tú nos ayudes a resistir, Señor. Que nos ayudes a ir en contra, que no nos dejemos intimidar, Señor, por esas personas que intentan cambiarnos, que intentan imponer sus ideas, y ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a mantener la fe, a mantenernos constantes, Dios. Hoy te pido por cada uno de los que están acá, Señor, que tú los puedas fortalecer, que puedan salir adelante, Señor, y que se puedan guardar, Señor, íntegros, sin mancha, que puedan resistir a aquellos que estén en su contra, Dios. Y ahí donde estás te invito a que sigas orando. Ora a Dios. Si estás padeciendo alguna clase de persona que está en tu contra, en tu trabajo, con tu familia, si hay alguien que ha estado presionando tu vida constantemente, hoy pon eso delante de las manos de Dios. Hoy deja que el Señor se haga cargo. Simplemente suéltale tu carga y deja que Él se haga cargo. Pídele que te fortalezca y Él a su tiempo lo hará. Y en lo que tú estás orando, quiero aprovechar para dirigirme a las personas que vienen por primera vez o que tienes un tiempo viniendo a la iglesia, pero nunca has tomado una decisión por Jesús. Nunca le has rendido tu vida por completo. Hoy te quiero invitar a que tomes una decisión por Cristo. Que hoy puedas creer en el mensaje de la cruz, puedas creer en el Evangelio. Que de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú hoy te das cuenta que eres pecador, que has fallado, que estás lejos de Dios y quieres arrepentirte, lo puedes hacer. Puedes alcanzar perdón a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque con su sacrificio, con su sangre derramada, nos limpió de nuestros pecados. Y si creemos en Él, podemos tener perdón y vida eterna. Podemos reconciliarnos con Dios. Así que, si hoy ese es tu caso, simplemente te voy a pedir que levantes ahí tu mano donde estás y queremos orar por ti. Queremos conocerte y orar por ti. ¿Habrá alguien hoy que quieras tomar esta decisión? Que hoy quieras venir a los pies de Cristo, quieras confesarlo como tu Señor y empezar a vivir para Él. Levanta ahí tu mano donde estás. ¿Habrá alguien hoy que quiera tomar esta decisión? Levanta ahí tu mano donde estás y vamos a orar por ti. Bien. Te pido que te pones de pie, por favor. Vamos a terminar este tiempo. Simplemente vamos a orar por lo que Dios nos ha dado el día de hoy y para despedir esta tarde. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Te pido hoy que bendigas, Señor, a tu congregación, que nos guardes, Dios, en la semana y que nos acompañes, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a perseverar haciendo tu voluntad y sigue transformándonos, Señor, cada día conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo a cada una de las personas que están aquí en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. Recuerda, tenemos los bautizos, nos vamos a ir de aquí juntos en caravana. Si no tienes con quién irte, pues quédate aquí y nos organizamos para que todos puedan asistir, ¿sale? Estamos despedidos y nos vemos el próximo domingo. Te recuerdo, este miércoles no hay reunión, vamos a tomar un pequeño descanso por vacaciones para que puedas pasar tiempo con tu familia.